comentaba en la clase anterior, la importancia que tenía la filosofía en los temas de investigación y por supuesto la filosofía del derecho resulta de gran importancia porque esto nos va a permitir acomodar el ordenamiento jurídico a un momento adecuado. No podemos hablar de un momento histórico hace 500, 400 años al momento que en la actualidad estamos viviendo. Y por eso la filosofía del derecho pues abarca dos aspectos fundamentales, uno desde el punto de vista material y otro desde el punto de vista formal. Y es que la filosofía del derecho, desde el punto de vista formal, va a consolidar ese ordenamiento jurídico para formar reglas de conducta desde el punto de vista obligatorio que va a incidir en el comportamiento de nosotros como ciudadanos en un territorio, en un espacio particular. Mientras que ese aspecto material, muchachos, de la filosofía del derecho, pues busca que esa norma o ese ordenamiento jurídico transforme la forma, o mejor dicho, la conducta del individuo, la conducta del ser humano, la conducta del sujeto, para las cuales pues va dirigida ese ordenamiento jurídico. Nosotros en las clases anteriores, cuando veíamos esa característica de la norma, de la ley como tal, porque hay que distinguir en lo que es ley y lo que es norma, es la bilateralidad y por supuesto la obligatoriedad que existe de esa norma. Dicho esto, nosotros hoy vamos a comenzar a hablar o vamos a hablar un ratico sobre la norma. Creo que en la anterior clase nosotros hablábamos que la norma tiene como fuente principal la cultura. La propia sociedad impone las normas de cada religión, perdón, de cada región. Evidentemente aquí la norma, inclusive creo que lo comentábamos, esas normas morales, esas normas sociales, de cómo nosotros nos vestimos, cómo nosotros nos expresamos, cómo nosotros nos comportamos dentro de una sociedad en particular, y eso es lo que nosotros llamamos norma. No puede confundirse con ley, porque la ley implica necesariamente esa renuncia de alguna otra manera, como lo decía Rousseau, en el contrato social, nosotros los ciudadanos renunciamos a ciertos derechos para que el gobierno o la autoridad nos imponga y nos permita otros derechos en particular. Entonces, la ley es muy diferente a una norma, sin embargo, la norma de alguna otra forma, pues también tiene, digamos, ese aspecto coercitivo de obligatoriedad en su cumplimiento. Decíamos nosotros en clase anterior que si nosotros no cumplimos con esa norma moral, que si nosotros no cumplimos con esas normas sociales, automáticamente vamos a ser rechazados de la sociedad, automáticamente vamos a ser desplazados por los que no, por esos lugares o por esos espacios donde nosotros pues buscamos como seres humanos pues cabidas, queremos entrar, queremos formar parte. El ser humano por naturaleza es un ser sociable y evidentemente pues debe adaptarse a esas reglas de conducta, debe adaptarse a esas normas sociales. Y ese es, digamos, el aspecto obligatorio de la norma, mientras que el aspecto obligatorio de la ley, pues evidentemente tiene una característica punitiva, tiene una característica de castigo, tiene una característica de pena corporal, por decirlo de una manera, dependiendo de la característica y la condición de la ley que se vaya a infringir. Entonces, en primer término, pues nosotros debemos establecer esa diferencia sustancial que existe entre la norma moral como tal, la norma social y por supuesto lo que es esta ley del punto de vista jurídico. Ahora, ¿qué permiten las reglas de conducta? ¿O qué permiten esas normas sociales o esas normas morales? Evidentemente lo que permiten es que haya un equilibrio dentro de esa comunidad, que haya un buen comportamiento, que haya allí un orden social que de alguna u otra manera pues permita la calidad de vida de los ciudadanos que allí se encuentran. Y aquí encontramos algo que es conocido como anomia o teoría de la anomia, para algunos doctrinarios así la llaman. ¿Y cuándo nos encontramos en anomia? ¿O qué es la anomia? Es la ausencia de norma. La anomia ocurre cuando hay anarquía, cuando no hay esa estructura jurídica que vaya a regular el comportamiento de los ciudadanos. Ese ordenamiento jurídico es necesario en su creación, su formación, es de gran importancia
porque va a establecer las reglas de cómo nosotros, los ciudadanos, vamos a desenvolvernos o vamos a desarrollarnos dentro de una comunidad. El solo hecho de nosotros vivir con nuestra pareja, el solo hecho de adquirir un inmueble, de adquirir un vehículo, de formar nuestras empresas, nuestros negocios, eso de alguna u otra manera el ordenamiento jurídico existente va a regular para que exista transparencia en cada negociación, en cada actividad que nosotros hagamos y por supuesto pues eso lo que va a permitir es que haya un orden social. Si no hay ese orden social, encontramos allí anomia. Y anomia significa que existe una anarquía. Aun cuando algunos doctrinarios refieren que la anomia existe inclusive cuando el ordenamiento jurídico ha sido establecido. Hay un ejemplo claro sobre este tema nosotros, los que vivimos en frontera, a ustedes que están escuchando y a la compañera que está aquí presente, sobre todo en la zona de frontera, observamos cómo allí de una manera muy complaciente, por decirlo de alguna manera, se vende combustible. Allí de una manera muy ligera, no hay controles, no hay seguridad en el expendio. Recordemos que el único que tiene facultades para expender este tipo de sustancias pues, es Petróleos Venezuela, en la estación de servicio que corresponde. Pero allí nosotros vemos que cualquier particular tiene allí una pipina y vende ese producto a un precio superior, inclusive el que está regulado. Y allí nosotros también encontramos anomia. ¿Cuándo ocurre esto? Porque está prohibido el expendio de ese tipo de sustancias en esas características y la autoridad de alguna u otra manera pues complaciente, permisiva para que esto ocurra. Entonces yo creo que allí no es la ausencia de la norma, no creo, no estoy seguro, no es ausencia de la norma, no es falta de esa norma, sino es evidentemente la autoridad que no ejerce el control, que no hace que se aplique ese dispositivo legal para que permita que la sociedad pues tenga mejor calidad de vida. Los riesgos que se corren con ese ejemplo que le estoy dando es que se atente contra la vida de una persona, contra la vida de la familia que esté en el lugar, en el espacio, en la vivienda que se utilice para almacenar este tipo de sustancias. Entonces, eso es un ejemplo allí de cómo el ordenamiento jurídico debe garantizar la sana convivencia digamos, ese equilibrio normal, habitual que debe existir dentro de los ciudadanos. Las normas, para continuar, refiere de que son reglas que deben seguir las personas para una mejor convivencia, a las que se debe ajustar las conductas, las tareas y las actividades del ser humano. Pareciera entonces que nos encontramos aquí con una ley, ¿no? Pero ya dijimos que hay una diferencia sustancial, una diferencia fundamental en que la ley tiene ese carácter coercitivo impuesto por la propia autoridad, mientras que la norma es la sociedad la que impone ese poder coercitivo. Nosotros de manera individual en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestros espacios de trabajo, siempre tenemos normas, reglas de conducta, inclusive la hora en que nos sentamos a comer, la hora en que nos sentamos a desayunar, esos son normas, no están establecidas allí en un compendio legal que ha sido formado conforme a las reglas para la formación de una ley. Creo que eso es el tema del segundo módulo, cómo se forma una ley en Venezuela y tienen ustedes que revisar a partir del artículo 202 de la Constitución Nacional. Pero refiriéndonos a esto y a este tema, y a este ejemplo, esas normas no están allí. Y si alguno de esos miembros no la cumple, instintivamente es rechazado por los propios miembros de esa familia, porque evidentemente pues no está cumpliendo con las normas que allí en cada hogar, en cada vivienda, o que hemos hecho costumbre. Inclusive, fíjate, un tema que resulta interesante también destacar aquí. La costumbre, saben ustedes que es fuente del derecho. Pero para nosotros llegar allí, tuvimos que avanzar en ciertos aspectos, en ensayo y error, a lo mejor inclusive hasta improvisando, podría decirlo, para poder ajustar los dispositivos legales a mejorar nuestra calidad de vida. En el caso de la costumbre, evidentemente anteriormente era la mujer la que se quedaba en la casa
y el hombre era el que salía a realizar su actividad, su jornada laboral. Sin embargo, esa costumbre inclusive hacía que dentro del seno de la familia pues, había cierto dominio del hombre hacia la mujer en el hogar, o cuando queda cierta evidencia, ciertas cenizas de eso por allí, pero ya en la actualidad no ocurre. Es la mujer la que sale a trabajar, a ocupar esos espacios laborales que son necesarios para poder mantener, para poder sostener el núcleo familiar. Esa costumbre hacía que desde el punto de vista laboral tuviese mejores beneficios laborales el hombre trabajador que la mujer. Si nosotros revisamos hace 50, 60 años la ley orgánica del trabajo en Venezuela, había mejores beneficios desde el punto de vista laboral del hombre que la mujer. De hecho, desde el punto de vista político, se le permitía al hombre, hasta hace 50 años nada más, participar activamente en la vida política de la nación, de optar a cargos de elección popular, mientras que a la mujer no se le permitía participar en cargos de elección popular. Y eso formaba parte de esa costumbre, de esa sociedad machista, por decirlo de alguna manera. Hay algunos profesores, hay algunos docentes que hablan sobre si esta sociedad ha evolucionado para dejar de ser machista para convertirse en una sociedad feminista. ¿Y por qué digo esto? eh, y que suena interesante si nos encontramos ahorita en una sociedad feminista, porque la mujer reclama su espacio, la mujer reclama tener inclusión. Incluso en nuestro lenguaje, sobre todo en países como Venezuela, países como Bolivia, ahorita en Colombia, en otros países se utiliza para referirse al hombre el presidente, mientras, por darle un ejemplo, mientras que al referirse a la mujer se le habla de la presidenta y así se distingue el género a la hora de identificar la actividad laboral que está realizando esa mujer. Entonces se distorsiona, por decirlo de alguna manera, el verdadero sentido de lo que se pretende incluir a la mujer en una sociedad activa y pareciera, según algunos, que estamos en una sociedad rumbo a un feminismo. Y yo quisiera escuchar de ustedes su opinión, de que está presente, de ustedes, Gabriel y el otro compañero, su opinión sobre este tema. Y hay un ejemplo que quiero resaltar. Hay una ley en Venezuela que es la ley orgánica de violencia contra la mujer. Es una ley que exclusivamente contiene delitos tipificados cuando el agresor es un hombre y la víctima una mujer, pero no hay una ley que de alguna otra manera pues también haga una clara distinción allí sobre las agresiones de la mujer hacia el hombre. Entonces la pregunta es, ¿estamos en una sociedad feminista ya o vamos rumbo a una sociedad feminista? ¿Te parece? Ajá, ¿por qué? Vamos a escuchar, no sé si escuchan a la compañera. ¿Cómo es el nombre suyo? Luisana, fíjate, Luisana dice que estamos en una sociedad feminista. ¿Por qué, Luisana? Porque la mujer está en todo, pasa en todo, pero una cosa que tengamos una inclusión, otra cosa que se abuse y se convierta en libertinaje, lo que está por lo menos en el caso del derecho de la violencia de género. Ajá. Hay personas, por lo menos esta mañana leí las noticias, que un hombre se mueve con mujer, cuando llegó tomado, lo quiso pelear con ella, lo que hubo un hombre bien y el hombre murió. Ah, caramba. ¿Okay? Entonces, ¿dónde están los derechos de ese ciudadano? Y lo que a veces veo en las redes sociales, que se hacen atrás de un video de una mujer a un hombre discapacitado, lo golpeaba. Sí lo vi, sí lo vi, sí lo vi. Y eso, ¿dónde están los derechos? No. Claro, en ese caso en particular, por supuesto, hay unos delitos allí. Eh, por ejemplo, lesiones. En el caso de ese muchacho que usted refiere, que murió quemado, pues evidentemente hay un homicidio. Pero el problema es no el resultado. A eso no me refiero. Mi preocupación es que la mujer evidentemente ha recuperado el espacio porque la mujer, igual que el hombre, pues somos de la misma especie, no hay diferencia, ¿se entiende? Sin embargo, es
porque existen dispositivos legales que mejoren cierta condición de la mujer frente al hombre, ¿se entiende? Anteriormente era al revés, era el hombre que tenía cierta preferencia o prerrogativa frente a la mujer, ¿cierto? Y eso pues evidentemente ha dejado de ser así. Pero nos hemos convertido, a mi juicio, o tenemos encaminado a una sociedad por tratar de ser inclusivo en los derechos de la mujer, no en exagerar, sino en distorsionar esos derechos. ¿Se entiende? Creo yo que se ha desvirtuado verdaderamente la idea de incorporar a la mujer en los espacios para darle a ver, ¿cómo decirlo? Para dar preferencia, inclusive victimizar en ese proceso, en ese alcance que ustedes como mujeres buscan, pues en algún momento inconscientemente no es que se victimicen, sino el mismo proceso las victimiza para poder tener un espacio dentro de cualquier rama, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista técnico, punto de vista científico, punto de cualquier rama que estemos hablando. ¿Ves? Gabriela, te escucho. Feliz tarde, profe, compañeros. Ajá, saludos. Bueno, de acuerdo con lo que está diciendo, porque una cosa es que se estaba buscando la igualdad, pero ciertamente yo he notado que no hay igualdad, sino eso que usted dice, la victimización es como un aprovechamiento, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que considero que antes pues había fuerza, mucha fuerza masculina, aparentemente intelectual, pero también física. Y el problema ahora entonces es como si fuese una venganza, algo así, ¿no? Como si todo lo que me hiciste lo vas a pagar y entonces no hay, en realidad no hay una balanza para considerar que si bien el hombre tiene una fuerza física y la mujer está tomando una fuerza intelectual también desde que empezó a verse involucrada en los estudios, en las Ajá, escuelas, en las ajá, universidades. ajá. Entonces, aprovecho la fuerza intelectual, pero también la victimización, y entonces en realidad muchas veces se escudan en eso para atacar, y entonces lo que usted dice es cierto, debe haber, si hay una norma para la mujer, para defender a la mujer, debe haber una norma para defender al hombre, porque no estamos hablando de fuerza física, sino de intelectual. Sí, muy bien, perfecto. Entonces, Fíjate lo que usted refiere allí. Gabriela habla de esa fuerza intelectual, porque la mujer, pues, fíjate, y aún lo vemos, en Afganistán no se permite que la mujer vaya a la escuela, vaya a la universidad, y verdaderamente eso es una violación clara de los derechos fundamentales como ser humano, como mujer, porque tiene derecho a la educación. Ahora, fíjate, eh, en esa conquista, en esa búsqueda de ocupar esos espacios que se le habían truncado, que nunca se le había dado, inclusive, a lo mejor la mujer no es que ha roto esos límites, sino quiere ir un paso en ese reconocimiento un poco más allá. Pero en algunos casos, muy eventuales, ¿no? Pero en algunos casos, siempre en ese proceso de alcanzar esos objetivos, también va de una manera solapada la victimización, cosa que se cuestiona, que algunos doctrinarios, esto no es una investigación mía, ¿no? Sino una investigación que he revisado y que algunos doctrinarios cuestionan sobre ese tema, porque estamos saliendo entonces de una sociedad machista para convertirnos en una sociedad feminista y se va a convertir en un círculo vicioso. A ver, allí. Sí, o sea, a lo mejor es muy temprano para hablar de esto porque sí, la fuerza física a veces se impone sobre la... Y por eso es que siempre se dice inclusive que el sexo débil es la mujer, bueno, porque siempre en la familia pues la corpulencia, digamos la fuerza física pues la tiene el hombre, ¿no? El dominio físico como tal. Pero eso no significa de que, a ver, desde el punto de vista legal,
se le dé prerrogativas para esa conquista de esos derechos de la mujer más importantes o más beneficiosas que a otro género. Siempre deben estar en igualdad de condiciones porque si no, caeríamos en el mismo error, pero ahora a la inversa. Ahora sería ese proceso sí, de victimización de la mujer hacia el hombre o viceversa en un futuro. Sí, de siempre va a haber un equilibrio en un futuro próximo. Hay algo sobre el tema que hablaba Gabriela, ¿no? Gabriela nos decía allí sobre ese alcance o esa forma de la mujer estudiar su aspecto intelectual. Mira, es cierto también, hay muchísimas mujeres inteligentes con excelentes capacidades, pero siempre cuando ocupan ciertos espacios de dominio o de dirección inclusive, de alguna u otra manera se convierten en inclusive en una postura mucho más fuerte y rígida, como si estuviese un hombre allí, inclusive a veces en el trato, a veces como que se despierta no sé, ese ánimo interior de tratar de dominar, por decirlo de alguna manera, y yo creo que frente a eso, pues también debería haber controles, inclusive, porque el acoso no solamente existe hacia el hombre, sino de la mujer, perdón, no solamente el acoso es hacia la mujer, sino también existe hacia el hombre, el acoso de cualquier naturaleza. Y esto es importante mencionarlo en clase, muchachos, porque esto forma parte de eso, de lo que nosotros vemos en la materia, de lo que es filosofía del derecho, de pensar, tener un mejor ordenamiento jurídico que regule, que forme, transforme y mejore las relaciones entre nosotros, los seres humanos, de diferentes especies. Ahorita hay algo que aparece, el tema de los no binarios, esa inclusión que se está viendo en la actualidad de estas nuevas formas de conductas que siempre han estado allí, conductas sexuales que siempre han estado allí, de manera solapada, oculta, siempre han estado allí, pero ahora quieren mostrarse, ser visibles. No es un problema cultural, no es un problema social, pero sí busca el reconocimiento. Ahora, como mencionó en una oportunidad alguien sobre este tema de las películas, de los videos, donde nosotros vemos allí esa influencia de tendencias sexuales, independientemente cuál sea la intención o el interés hacia los niños, fíjate, como dice, y lo iba a mencionar ahorita, hacia los niños no entienden de eso, pero sí nosotros como padres podemos escoger que pueda ver el niño y el adolescente. Y eso no puede considerarse como que se le cercene el derecho a estas nuevas formas de sociedad, por decirlo de alguna manera, para que se les incluya, que se les coarta, que no se les permita su inclusión de manera libre y por supuesto que no haya rechazo, pero somos nosotros, los papás, los padres, las madres, que de alguna otra manera pues debemos limitar si ese contenido es adecuado para el niño o para el adolescente, porque el niño o adolescente no tiene la madurez mental para entender lo que allí está ocurriendo. Les pregunto a ustedes, ¿tendrá la madurez mental un niño o adolescente para entender que parejas del mismo sexo puedan compartir en intimidad, puedan compartir besos? No lo entienden. Bueno, Liz dice que hasta los 21 años. Bueno, yo conozco que a partir de los 14 ya conozco algunos 15 que conocen. Ujú. Un muchacho, una muchacha de 13, 14 años, en este momento, que se tenía un 14, 13 años, a mí me sopla la oreja una muchacha de mismo sexo y como tengo, me va a tener una causa Claro, ella. claro. Entonces, sí, Ah. Ajá, pero entonces uno se pregunta, ¿será correcto esto? Bueno, es muy temprano, ¿no? Es muy temprano para sacar esas conclusiones. Puede ser que sí, porque también hay modificaciones biológicas, desde el punto de vista genético, que hace transformaciones en la sexualidad de las personas. Eso está científicamente comprobado. Y evidentemente ellos necesitan un espacio dentro de la sociedad, pero ese ser permisivo en ese espacio, como lo dijo Liz ahorita,
no significa que haya libertinaje. Una cosa es la libertad y otra cosa es que haya libertinaje, que no haya controles, porque si no hay esos controles, si no hay un orden social, entramos entonces lo que hablamos hace un momento, en anomia, entramos en anarquía. Y la anarquía, por supuesto, lo que va a traer es dificultades en nuestra sociedad. Vamos a ver si vamos a ver a lo mejor familias con mayor distorsiones, con mayor problemas de los que hay ahorita, y eso evidentemente se va a ver, se va a observar, se va a sentir desde el momento que nosotros nos paramos en un semáforo a ver allí situaciones que a lo mejor nos parece para algunos morales o no. Y eso entramos ahorita a la segunda parte de esta clase, lo que es moral y ética. La ética es un concepto netamente profesional. La ética está amalgamado, por decirlo de alguna manera, está unido, anclado al ejercicio profesional, independientemente de cuál es la rama. Siempre se ha dicho, usted es un profesional con ética, profesional con valores, que se somete usted allí al rango de lo que es aceptable desde el punto de vista profesional. Ahora, la ética será igual entonces a la moral. Luisana, te escucho a ti. ¿Por qué? ¿Por qué? Mire lo que dice Liz. Ética para ella es lo que trae uno de su hogar. Ajá. Por ejemplo, en el caso de nosotros, funcionarios públicos, Ajá. y alguien necesita alguna web, ajá. yo no lo considero una persona corrupta. Ajá. Yo, o sea, que alguien me diga, mire, un favor. Ajá. Un favor. Eso no es un favor porque el favor no se cobra. Pero serán igual los mismos términos, entonces será igual moral y ética. Te pregunto, no es. Ok, Gabriela. Ajá. ¿Me escucha, Gabriela? ¿Me escucha, Gabriela? Sí, profe, sí, correcto. Ajá, Ajá. ¿Será para ti igual entonces moral y ética? Bueno, yo considero que ética es los principios y moral los valores. ¿No? Entonces, bueno, yo creo que son los principios de la humanidad, a lo que estamos, y los valores que se han inculcado por la sociedad ya desde su casa, ¿no? Ajá. Pero no entiendo, entonces me confundes, me dices que la moral, a ver si le entendí, la moral son esos valores que se inculcan desde la casa, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ajá, Sí. y ahora la ética. Los principios, como las normas, pues, serían las Ajá, normas. ajá, ok, perfecto. Las normas que te rigen y, la moral, y los valores, pues, ya desde la casa, las costumbres. Bien, perfecto. Ajá, y el otro compañero, bueno, me dice que no tiene audio. Bueno, mire, fíjate, como les dije hace un momento, la ética es un concepto netamente profesional. La ética tiene que ver cómo nosotros nos mostramos frente a la sociedad, ¿cierto? Pero es como nuestra imagen, por decirlo de alguna forma, es lo que proyectamos, es lo que presentamos, cómo nos mostramos, cómo nos desenvolvemos, cómo actuamos dentro de una sociedad, dentro de los parámetros de esa sociedad. Mientras que la moral viene con algo más intrínseco, algo mucho más personal. Por eso en nuestras sociedades geográficas, por decirlo de alguna manera, hay sociedades que hablan, hay temas que para esa sociedad puede ser moral, para nosotros no. Por ejemplo, en los países árabes es permitido tener 4 o 5 esposas, ¿cierto? Nosotros no. Nosotros vemos a un hombre con 2, 3 mujeres, y bueno, es sancionado desde el punto de vista social. Igual, dígamele. No, ya ves, 4 o 5 cosas, pero 4 le tiene que tener casa igual. Ah, bueno. Sí, sí.
Sí, claro, tiene las obligaciones, ¿no? Pero igual ocurre al revés, en el caso de la mujer que tenga 3, 4, pues, la sociedad se encarga, única y exclusivamente la sociedad se encarga de rechazarlo. Igual sucede en estos países, pero a diferencia de nosotros, allá en Arabia, en esos países, Afganistán, Pakistán, esos países, se permite que el hombre tenga 3, 4 mujeres, siempre y cuando pueda mantener las 4 o 5 mujeres. Pero la mujer que tenga que sea, digamos, sorprendida en adulterio, mira, es sometida al escarnio público y puede tener castigos físicos. Entonces, fíjate que nosotros solamente de pensar ya en un castigo físico por una situación de estas características, pues evidentemente para nosotros no puede concebirse como algo moral y mucho menos como se muestra esta sociedad ético, porque se atenta contra un sagrado derecho que es el derecho a elegir. El hombre y la mujer tienen derecho a elegir, ¿cierto? Si a usted ya no le gustó estar con Pedro, bueno, mire, me da mucha pena contigo, hasta luego, o al revés, ¿sí o no? Ese es nuestro derecho, el derecho que nosotros tenemos a elegir. Y por supuesto, un sagrado derecho que es el derecho a la vida, que de alguna otra manera, a través de esos castigos, pues digamos, se rompe ese derecho, se sacrifica un derecho fundamental para optar a otro o tener como preferencia otro derecho. Según esta tesis, cuando esta persona, esta mujer es sorprendida en estos países en un tema de adulterio, pues atenta contra la familia, atenta contra la imagen de su marido, atenta y expone a su marido al escarnio público. Por esa razón es castigada, sancionada de esta manera, para que ese castigo sea ejemplizante. ¿Qué significa esto? Que las demás mujeres no vuelvan a cometer eso, porque los hombres, o mejor dicho, su esposo, su marido, se ha sometido al escarnio público, se ha visto como una figura del cual pues su mujer lo ha rechazado y pues esa mujer es merecedora de ese castigo. A ver, me comentan aquí en un mensaje. Ante la sociedad, fíjate, esta compañera nos dice que la moral es como nos comportamos bien o mal, como lo dice allí la planilla, la plantilla que está mostrada allí en el computador, y ética es nuestra conducta entre la sociedad. Fíjate que esa conducta, desde el punto de vista moral, que nosotros mostramos en la sociedad, no tiene que ver con el tema profesional. Cuando nosotros hablamos de tema profesional, nos referimos específicamente a un tema ético, mientras que el tema moral no tiene diferencia si se trata de un tema profesional o un tema personal. No es nada profesional tener 2, 3, 4 esposas y que allí, aún no hablamos en temas profesionales, de tener 4 esposas y que allí sea rechazado por la sociedad, como lo vemos aquí en nuestros países, en Latinoamérica, a diferencia de otros como le daba el ejemplo.